Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con las jornadas el día de hoy, con una presentación de un panel especialmente interesante, cuya moderación está a cargo del doctor Gabriel Leonardos. Vamos a solicitar que por favor lancen el vídeo de presentación. Principales desafíos en el uso de activos intangibles como fuente de financiamiento. Marco Matías Alemán, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza. Alan Harry, Harry IP S.p.A. Chile. Fernando Gastelbondo, Compass Branding, Colombia. Moderador, Gabriel Leonardos, ABPI Brasil. Buenas tardes a todos. Una gran alegría estar aquí en ASIPI. Agradezco a los organizadores por esta invitación tan amable. Tenemos un taller magnífico. Ustedes van a estar seguramente tan impresionados cuanto yo. Vamos a empezar porque el tiempo es corto y la calidad de las ponencias es excelente. Tenemos que tratar de un tema interesantísimo que va a tener mucho desarrollo en los próximos años, estoy seguro. Entonces, con este taller, ASIPI se coloca en la vanguardia, como siempre, para tener una posición de lideranza en un tema que creo que tiene el potencial de cambiar cómo vemos la propiedad intelectual en todo el mundo. Marco Matías Alemán, estudiado Law en la Universidad de Javeriana, aquí en Colombia, donde ha obtenido el Corporate Law Certificate. Enseguida ha obtenido diploma en estudios avanzados en investigación en la Universidad Alcalá de España y es un doctor en Derecho desde 2011 también por la Universidad de Alcalá, cum laude. Mr. Alemán practiced as an IP attorney de 91 a 95 y fue nombrado jefe del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Colombia de 95 a 98. Fue un Fellow Visiting Researcher no Instituto Max Planck de Múnich y ahí tengo el honor de tener algo en común finalmente con el doctor Marco Alemán, porque ahí también estuvo por 2 años, en la década de 80, un poco mayor que él. Y bien, está en OMPI desde 1999, donde tuvo muchos cargos. Actualmente tiene la posición de Asistente Director General, que está liderando de IP and Innovation Ecosystem Sector, IES. Entonces, Marco, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gabriel, muchísimas gracias por esa introducción y muy complacido de compartir panel con tan distinguidos panelistas. La presentación está prevista unos 15 minutos, los cuales nos da tiempo al final para algunas preguntas y respuestas, y lo que pretende ser una ponencia introductoria que le permitirá a los que me siguen a profundizar, de un lado en temas muy puntuales y técnicos, como la evaluación, y del otro en la experiencia real de la óptica empresarial en estos temas de uso de la propiedad intelectual como activos. ¿Dónde debo apuntar? Aquí está. Muy bien, empecemos con algunos temas que creo que son fundamentales. Lo primero es claro que las empresas necesitan capital para poder crecer y para poder avanzar, pero es claro que hay importantes desafíos en el acceso a fondos. Algunos reportes globales, como el del ITC, mostraron cómo durante la pandemia fueron fundamentalmente las empresas que no contaron con el acceso a fondos las que desaparecieron. Creemos que la integración de activos intangibles como un mecanismo de acceso a esos recursos financieros es importante y pudiera ser la forma de reducir esa brecha financiera que existe hoy de parte de muchas empresas
que, como digo, tienen dificultad de acceso a recursos financieros. Estos activos intangibles pudieran respaldar, de un lado, la deuda, es decir, utilizarse como mecanismo que respalde deuda, y de otra, pudieran ser mecanismos usados para el acceso a capital. Y ambos son dos mecanismos, en mi opinión, que se encuentran disponibles sobre el uso de los activos de propiedad intelectual. Pero veamos algunos elementos que nos ilustran sobre dónde estamos. Lo primero es claro que los activos intangibles impulsan nuestras economías. Veamos algunos elementos que creo que ilustran esta afirmación. La primera es claro que las cadenas de valor se han convertido en la cara visible del comercio global. En un estudio que hicimos en la OMPI en el 2017, que se publica como el World Intellectual Property Report en el año 2017, señala que la propiedad intelectual, y en particular los activos intangibles, contribuyen el doble del capital tangible en el valor de los productos que nosotros consumimos. Y se usó como ejemplo el del iPhone 7 en el 2017, en el que el análisis de la contribución de los activos intangibles en cada iPhone vendido contribuía por un valor aproximado del 42% del producto de mercado, que se estimaba en unos $809 por iPhone. Es decir, de esos $809 de cada iPhone 7 que uno compraba, el 42% correspondía a activos intangibles. Es claro que el valor global entonces de los intangibles se ha multiplicado de manera impresionante, se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años para alcanzar la cifra de $74 billones en el 2021. Un indicador que a mi modo de ver es impresionante es el valor de las marcas. Si tomamos las primeras 5.000 marcas del mundo y las valuamos, encontramos que el valor de estas marcas es superior a los $12.5 billones, lo cual muestra un aumento en 1.5 billones frente al año precedente. Es claro entonces que los activos intangibles tienen en nuestra economía un rol fundamental. Lo que nos tenemos que preguntar es entonces cómo los podemos usar para que sean fuente adicional de recursos financieros. Aquí yo señalo 3 que pasaré de manera bastante rápida y que espero que ustedes puedan leer en la gráfica, pero si no les daré, sin duda, les distribuiré la presentación de manera posterior. Aquí hay 3 mecanismos. 1, el uso de la propiedad intelectual como una garantía directa. 2, el uso de la propiedad intelectual a través de titulación. 3, la venta con arrendamiento. Son 3 mecanismos simples en el que se usa la propiedad intelectual de manera que produzca beneficios superiores al tradicional de la ventaja económica, la ventaja competitiva que produce el derecho exclusivo. Nosotros, en particular los abogados, repetimos que la gran ventaja de la propiedad intelectual es ese derecho exclusivo que sin duda tiene un valor fundamental para sus titulares. Pero lo que se busca es que adicionalmente pueda tener otros roles. Y creemos que en la economía en la que nosotros nos movemos, ese otro rol o uno de esos otros roles es facilitar el acceso al capital. Si ustedes analizan, tomemos el caso, no las voy a desarrollar las 3, tomemos el caso de las garantías directas. ¿Cómo funciona? La propiedad intelectual sirve como la garantía de un crédito. Al momento de acceder a un crédito, se usa el derecho de propiedad intelectual como mecanismo de garantía de ese crédito. ¿Cuál es la función de la propiedad intelectual? Entonces, los activos intangibles permiten que esos flujos de ingresos que se logran por la vía de la propiedad intelectual sean la garantía del mecanismo de pago de esos créditos. ¿Cuál es la ventaja? Sin duda, en el caso de que el prestatario no pague el crédito, pues la entidad bancaria podrá contar con ese activo intangible a los efectos de hacerse pagar. Igual funciona en cada una de las otras categorías. Por ejemplo, la última, la de venta con arrendamiento, es una categoría que aparece intensamente usada como estrategia de acceso a recursos financieros en China y que creo que sin duda nos dará, cuando analicemos en detalle las distintas opciones, nos dará algunas pautas de lo que se puede hacer en otras jurisdicciones. Pues bien,
No todo es fácil. Hay algunos desafíos, sin duda, para que la propiedad intelectual funcione como un mecanismo de acceso a estos recursos financieros. La primera, que es fundamental, los activos intangibles son difíciles de valorar. Claro, varias razones para ello. La primera, y más, a mi modo de ver, más compleja, es en la propiedad intelectual el contexto es fundamental. No es lo mismo valorar la patente de una empresa ya constituida y que opera y que se sabe que la tecnología en efecto aporta una ventaja competitiva enorme en el mercado, que valorar la tecnología de una empresa que está apenas en etapa de formación, como es el caso de una startup. El contexto cuenta en propiedad intelectual. Esa es una de las razones. El segundo, creo que una de las dificultades en la evaluación de intangible son las reglas diversas de un país a otro y de una región a otra. Creo que en ocasiones, cuando comparamos distintas valuaciones de activos intangibles, vemos cómo sobre un mismo activo existen unas discrepancias enormes entre evaluaciones que han sido llevadas a cabo por expertos, cada una de ellas de gran mérito científico en la valoración, pero que muestra gran disparidad. El segundo de los requisitos es que en ocasiones los que prestan la plata, es decir, los bancos y otros actores, los prestamistas, pero también los inversores, no conocen mucho del tema de activos intangibles. Es mucho más fácil realizar operaciones sobre tangibles, porque sobre los tangibles hay muchos años de experiencia en ese tipo de transacciones. El reto fundamental, entonces, es que a través del diálogo con estas entidades financieras, el tema de propiedad intelectual se vuelva un tema más conocido. Tercer requisito es que los reguladores no fomentan el uso de los intangibles como garantía. Una de las funciones fundamentales de los entes de regulación y una de las reglas más conocidas, la denominada Basilea III, que es una de las reglas financieras que regulan la actividad financiera, busca que el sistema financiero, en la medida de lo posible, no asuma riesgos o asuma el menor posible riesgo para garantizar la estabilidad del sector. Pues esas reglas, en buena medida, buscando esa estabilidad financiera, no estimulan el uso de los activos intangibles como garantía de crédito porque consideran que en ellos el riesgo es alto. Y ahí creo que entonces un trabajo que permita revisar algunos de estos marcos normativos pudiera ser importante. Los costos de transacción en el uso de los activos intangibles son elevados. Hay que hacer due diligence, hay que hacer valuación de esos bienes intangibles, hay que adoptar las medidas de garantía y es muy posible que de no haber pago la ejecución de los intangibles también sea compleja. Esos costos de transacción no son menores. Si le agregamos que muchas de las operaciones son globales, eso implicaría que todos los contratos relativos al uso del intangible como garantía requieran muy posiblemente de su formalización ante distintas oficinas de propiedad intelectual y otras autoridades de control. Pues, por último, el que ya mencionaba de la dificultad en la liquidación de estos intangibles. Cuando se utiliza como garantía o como colateral un tangible, su liquidación por el prestamista en caso de impago es relativamente simple. Cuando se trata de un vehículo, de un apartamento, de una finca, la entidad financiera puede salir al mercado secundario a liquidar ese colateral. Tratándose de un activo intangible es más complejo. En algunas jurisdicciones donde hay mercado secundario, pues entonces es mucho más fácil su liquidación. Pero en jurisdicciones donde no existe un mercado secundario de intangibles es complejo. Vean ustedes que algunos de estos desafíos pudieran abordarse en el corto plazo, pero muchos otros, por el contrario, requieren un trabajo coordinado en lo internacional y muy posiblemente de largo plazo. En ese contexto, la OMPI ha hecho varios análisis y ha encontrado, y aquí me haré una descripción bastante general de algunos módulos que pudiéramos poner en marcha a los efectos de encontrar soluciones al tema de la financiación por la vía de activos intangibles. Por ejemplo, la valoración, los costos de transacción, la falta de experiencia o conocimiento como mecanismo de búsqueda de una mayor liquidez y las dificultades en la liquidez
pudieran ser objeto de acciones como, por ejemplo, mecanismos de asistencia y apoyo en la valoración. Algunos países, Jamaica, para citar un ejemplo de la región, tiene todo un proyecto con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través del cual se han creado capacidades en el país para que existan expertos en valoración de intangibles, para citar un ejemplo de la región. La sensibilización con las entidades bancarias o crediticias, sin duda, sería un mecanismo a los efectos de resolver el problema de la falta de conocimiento. Y ustedes verán que en cada uno de estos problemas que antes cité existe un mecanismo de solución. Por ejemplo, frente al riesgo alto de las entidades financieras, pudiéramos experimentar temas como, por ejemplo, los seguros de entidades aseguradoras. Una entidad aseguradora pudiera asumir el riesgo de la falta de pago del titular del activo intangible y de esa forma reducir el riesgo de la entidad financiera. Pues bien, lo que intento mencionar aquí con esta gráfica es que a cada uno de esos problemas existen soluciones posibles, a cada uno de los problemas que antes mencionaba. ¿Qué es lo que ha hecho la OMPI? La OMPI tiene un plan de trabajo, que es lo que estaría presentándoles el día de hoy, que se basa en tres pilares. De una parte, consideramos que un rol fundamental es dar mayor visibilidad a lo que sucede sobre el tema de la financiación de activos intangibles en el terreno. Y en este sentido, hemos emprendido un número de proyectos de investigación en distintos países a los efectos de producir reportes nacionales que nos documenten la situación del uso de la propiedad intelectual como fuente de recursos financieros. 15 reportes nacionales se han hecho, les mostraré más adelante uno de ellos, que es uno que aparece publicado hoy en la página de la OMPI, pero hay otros 14 en etapa de elaboración muy avanzada: Inglaterra, Corea, Suiza, Brasil en América Latina, entre otros. El segundo componente es mostrar, en efecto, que en el terreno lo que está sucediendo está ya produciendo distintos tipos de resultados. Y lo que hemos hecho es una relación entre estos dos puntos, 1 y 2, en el sentido de hacer lo siguiente. Para mostrar la visibilidad, hemos tenido la primera reunión global, una conversación de alto nivel entre expertos, en la que pudimos abordar, entre otros, los primeros resultados de los estudios que hemos hecho en estos países que antes le mencionaba y analizar qué es lo que se ha hecho. Por ejemplo, en Corea, donde a través de un fondo gubernamental se ha reducido el riesgo para que entidades financieras otorguen créditos usando como colateral la propiedad intelectual, que es un ejemplo concreto de una acción implementada en un país. Por último, estaríamos buscando preparar a los participantes, es decir, las entidades financieras y las empresas, para que cuenten con herramientas que le permitan usar la propiedad intelectual como fuente de recursos financieros. Para ello tenemos dos manuales, un manual para las entidades financieras, bancos, aseguradoras y otro, que les explican cómo la propiedad intelectual en efecto puede usarse como colateral, y del otro uno particularmente dirigido a pymes, que pretende indicarle a las pymes cuáles son los elementos a considerar si quieren usar la propiedad intelectual como fuente de recursos financieros. En ese sentido, este es uno de los reportes. El reporte de Singapur documenta de manera precisa qué se hizo en Singapur para que la propiedad intelectual comenzara a ser una fuente de recursos financieros. Desde escuelas en las que se capacita a contadores para que puedan ser valuadores de propiedad intelectual, hasta acciones gubernamentales para promover el conocimiento de la propiedad intelectual entre las entidades crediticias. Ahora, en OMPI también podemos de manera directa apoyar. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por ejemplo, a través de las reglas de los denominados Expert Determination, usan expertos globales en valuación, con lo cual una parte puede solicitar a la OMPI que por la vía de uno de estos expertos se evalúe un activo que se piense usar, por ejemplo, en una actividad
de venture capital o en una actividad financiera como es, por ejemplo, uso del activo como colateral. Tuvimos esa reunión de alto nivel que antes les mencionaba, en la que participaron más de 350 expertos globales, bancos de desarrollo, bancos privados, autoridades de gobierno, oficinas de propiedad intelectual, empresarios, y en las que discutimos básicamente la lista de desafíos que antes les mencioné y las posibles acciones que antes les mencioné a efectos de identificar dónde estamos. Por ejemplo, identificamos claramente que algunos bancos de desarrollo que creen usar la propiedad intelectual en efecto como garantía de colateralización en créditos, en realidad no están haciendo esto, están más bien actuando como hacen los venture capital en sus transacciones, que es tomar la empresa en su conjunto, identificar la potencialidad y luego decidir si se otorga o no un crédito particular. Pero la propiedad intelectual como tal no es el elemento determinante en el otorgamiento de ese crédito. Creo que ahí hay un espacio importante y tenemos la suerte que muchos de los participantes en la reunión venían de bancos de desarrollo de tipo regional. Los bancos de desarrollo de tipo regional son actores claves, son una pieza fundamental en esta discusión por una razón, y es, de un lado, los bancos de desarrollo asumen el riesgo de apoyar el desarrollo y por ello están dispuestos a aumentar el riesgo que otros actores privados posiblemente no lo estén. Creo que ahí hay una fórmula a explorar. Luego tuvimos reuniones puntuales. La primera reunión puntual se dio en materia cinematográfica. Invitamos a varios actores de la industria cinematográfica americana y a varios productores de cine jóvenes y les dijimos cómo es que en el cine la propiedad intelectual ya hoy se utiliza como colateral. ¿Cómo es que en el caso de algunos productores de cine, con un script y en algunas ocasiones con un título, tomando las medidas apropiadas, se alcanzan a recoger sumas de 10, 15, 25 millones de dólares para una producción cinematográfica usando los activos intangibles como colateral? ¿Y qué es lo que no se da en otros casos, como en el caso del uso de marcas o de patentes como colateral? Y a partir de este trabajo con la industria cinematográfica, veremos en un estudio global, a través de entrevistas en distintas partes del mundo, cuáles son las principales enseñanzas y ver qué de ello se puede aplicar en otras disciplinas. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Agora vamos a oír a Alan Jari. Puede caminar ahí, Alan. Alan es un ingeniero comercial que ha estudiado en la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una maestría en propiedad intelectual del Franklin Pierce Law Center, más uno, porque ayer conocemos tantos aquí. Es un MBA, un experto en marca, patente, propiedad intelectual, y portfolio de Research and Development, con más de 30 años de práctica en propiedad intelectual. Es fundador de Jari IP y es responsable pelo manejo estratégico de la firma. Está especializado en designing IPM strategies for clients for the proper management of their patent trademark portfolios, including other IP rights derived from R&D activities. He also has a deep knowledge of tech transfer. También tiene un conocimiento en el licenciamiento, habiendo creado y compartido el capítulo de Chile. En común con Alan, porque también fui fundador del capítulo brasileño de ALIES. Muy bien. Estoy ahora esperando para poder leer el de Fernando. Vamos a descubrir algo. Es un investidor ángel, a board member de una venture capital fund que hace inversiones en múltiples áreas de innovación. Por favor, Alan, estamos muy curiosos para te escuchar. Gabriel. Gracias, Gabriel. Un placer, Fernando, Marcos, compartir. Oye, entiendo que todavía está el segundo tiempo el fútbol, ¿no? Sí. Así que gracias a todos ustedes que están acá y se están mamando las presentaciones en vez de estar viendo el fútbol. 4-0 todavía. 4-0, bueno, tremendo Brasil.
Oye, 4-1. Grande, Gabriel. Bueno, un placer. Cuando me invitaron, el tema no es poco challenging para hablar de esto, que es algo que es bastante incipiente. Yo creo que en la charla de Marco vimos que hay muchos desafíos, desafíos que yo creo que todos reconocemos, mucho por hacer aún, pero como dijo Gabriel también en su introducción, un potencial brutal de que si esto se logra, realmente hay toda una industria que puede revolucionarse muy importantemente en torno a la propiedad intelectual desde el punto de vista del financiamiento de todo tipo de cosas. En ese sentido, yo fui llamado, como soy el no NGO y el menos político, a terreno. Y mi rol de la presentación es llevar esto y aterrizarlo a qué realmente está pasando hoy día en 3 áreas: banco, venture capitals y startup o SMEs. Y eso es lo que voy a intentar reflejar. No son buenas noticias, pero es como un brochazo de realidad a todo lo que Marco está haciendo con la OMPI, que realmente, por lo mismo, dado la realidad que vamos a ver, es que hay que impulsar muchísimas cosas. Yo creo que todos compartimos que hay ciertos datos, se escucha bien, ¿no es cierto? Todos compartimos que hay cierta data más o menos vamos a estar de acuerdo que está sucediendo. Y lo primero es que hay una transición definitiva a este knowledge-based economy, una economía nueva, basada en el conocimiento, que viene ya de algunos años con fuerza y yo creo que le queda mucho aún por desarrollarse. Esto implica que, en definitiva, más y más el valor de las empresas se esté concentrando en sus activos intangibles y, por ende, en los derechos que lo protegen, ¿no es cierto? Eso, marcas, know-how, secreto industrial, patentes de invención, para qué decir, etcétera, son parte de lo que está agregando el valor dentro de una empresa. Ejemplos excelentes de estos son Alibaba, iTunes, Uber. Uber, una de las compañías más grandes de taxis del mundo que no tiene un auto, o Alibaba, una de las principales empresas de comercio minorista que no tiene tiendas. Okay, entonces, estamos graficando esta economía que es bastante especial y que muchos de ustedes obviamente la reconocen. Pero el tema es duro igual. El Reality Bites implica que cuando nos vamos a lo que realmente está pasando, al menos además y específicamente en nuestra región, las noticias son bastante poco alentadoras dentro de todo lo que se puede ver en el pequeño research que hice. Y me concentré, como les dije, en la industria de banco, en venture capital y en algunas startups con las cuales conversamos. Y en la industria bancaria, lo que está pasando realmente respecto de tener activos intangibles o derechos de propiedad intelectual como base de garantías o colaterales en operaciones de préstamo crediticia, es la verdad bastante poco, por no decir en algunos países de la región prácticamente nula. Y en lo específico, en el caso de Chile, aclaro que es Chile, tenemos un banco que es un gran banco de la plaza y que, consultado y entrevistado con ejecutivos de alto nivel, un poco la reacción fue súper clara y súper tajante además, bastante dura, Marco, para los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Y primero la respuesta fue: no hemos generado un solo crédito apalancado por una marca. Así fue el quote de directo. Nunca lo he visto, ni en la mediana empresa, ni en la grande empresa, ni en corporativo. Este es un personaje que maneja distintas áreas dentro de un banco y es algo que no ha aparecido en toda la historia de un banco que es de relativa importancia en la industria chilena. Y sabemos también, lo hablábamos en la mañana en el desayuno de coordinación, de que la industria financiera bancaria en Chile es bastante sofisticada, bastante bien desarrollada. Por tanto, es una buena muestra de que probablemente en el resto de nuestra región esto tampoco está ocurriendo mucho. Y más importante aún, la CMF, que es la entidad que regula la industria bancaria y financiera en Chile, no reconoce a la marca, esto también es un quote, como una garantía real. Y esto tiene un problema obviamente con lo que es el encaje bancario para los préstamos. En definitiva, lo que es la realidad de la industria bancaria en Chile, al menos, insisto, es que esto realmente no está pasando. O sea, estamos lejísimos de poder hacer algo por el estilo. Cuando nos vamos a la industria venture capital, esto opera un poquito distinto y Marco lo tocó como dato. El venture capital y
la inversión en empresas de etapa temprana, sí de alguna manera considera la propiedad intelectual dentro de lo que es el due diligence de su evaluación. Y a modo de entender el tamaño, una estadística de LAVCA, que es el Latin American Venture Capital Association, indica que solamente en la primera mitad del año 2021, la industria de Venture Capital en Latinoamérica invirtió 6.8 billones de dólares, ¿no es cierto?, en startups tecnológicas de la región. Esto para tener una idea de que estamos hablando de algo que es realmente importante en volumen y parte importante de esas decisiones de inversión están basadas en propiedad intelectual. Esto se compara con el 2019, por ejemplo, para que veamos el crecimiento, de que en todo el 2019 se invirtieron cerca de 4.8 billones. Cuando nos vamos específicamente a cómo opera el due diligence del proceso de un fondo de inversión de venture capital o una red de inversionistas ángeles, algunos que me conocen saben que yo estoy vinculado con un pequeño fondo que está en Chile para la región. El proceso considera varias variables, ¿no es cierto? Ahí están algunas, obviamente en la charla no se trata de emprendimiento e inversión, pero por mencionar, ¿no es cierto?, se considera el equipo como un elemento clave, se considera que aborden un problema real, la escalabilidad de la solución, la tecnología, que sea internacionalizable el modelo de negocio, que haya atracción. La atracción es básicamente que tenga un buen product market fit. La valorización, el valor de la inversión, ¿no es cierto? Que hoy día, dada una pequeña restricción que se está produciendo en la industria de este tipo de inversiones a nivel global, los precios de las startups están disminuyéndose y puntualmente la propiedad intelectual como un factor relevante. Todas las decisiones que nosotros hacemos y que en general se hacen, se evalúan en base a qué tan ordenado y qué tan bien protegido tienen los distintos activos intangibles las empresas en las cuales invertimos. Solo a modo de ejemplo, en todas las inversiones que requieren o que tienen basada alguna propiedad intelectual de patentes, ¿no es cierto? Es muy típico que el emprendedor te diga, no, yo tengo todo protegido, tengo patentes presentadas, así que tranquilo, no te preocupes. Nosotros generamos un servicio que se llama Go No Go, que es súper simple, y lo que hace es, de cara a lo que el emprendedor te dice, y esto se lo prestamos como servicio a varios fondos de inversión en Chile, de cara a lo que el emprendedor te dice, nosotros validamos 3 preguntas respecto a las patentes. Primero, algo obvio y natural para esta sala que probablemente sea de poco valor, pero que el subject matter que dicen proteger sea protegible. ¿No es cierto? Porque dicen, no, está protegido por patente y resulta que lo que quieren proteger no es un patentable subject matter, por tanto, para afuera. 2, que las reivindicaciones que desarrollaron realmente cubran lo que es la tecnología. Porque el tipo puede decir, sí, tengo la patente presentada, pero resulta que esta tecnología no es la que se representa a través de las reivindicaciones. Y 3, peor aún y penosamente, que nos pasa hasta el día de hoy, de hecho la semana pasada sucedió, que se hayan cumplido y mantenido todos los plazos de los deadlines para internacionalizar en una fase nacional las patentes y que no se hayan perdido. Con esos 3 puntos nosotros podemos decir, ok, seguimos el proceso de inversión. Si alguno de esos falla, paramos. Es para que tengan una idea de que realmente este tema de la propiedad intelectual en lo que es el mundo del venture capital es relevante. Vámonos ahora al mundo startups, ¿ok? Consultamos, son más o menos 5 startups, pero 2 que voy a destacar, que probablemente acá tenemos varios argentinos seguramente, y van a reconocer a esta startup que se llama Tienda Nube, que la fundó Santiago Sosa, y que es una de las primeras startups en levantar una ronda y valorarse en 3.5 billones de dólares. Muchos entenderán y habrán escuchado que hay valorizaciones que llevan a una empresa a ser un unicornio, que significa, ¿no es cierto?, que vale 1.000 millones de dólares. Cuantía brutal, ¿no es cierto? Bueno, esta vale 3.5 billones y Santi Sosa la desarrolló, la creó, tiene más de 100.000 clientes, cualquier cantidad de gente empleada, y es una empresa que vamos a ver, cuando le haga ciertas preguntas que las vamos a ver a continuación, que queremos entender cómo le afectó o no le afectó el tema de poder conseguir financiamiento bancario, privado, respecto a lo que estaba haciendo. Y el otro, para todos los chilenos que la conocemos, ¿no es cierto?, Eduardo Lamayora con Betterfly, una insurance tech de las primeras en ser unicornio también en Chile, que también conocemos muy bien, ¿no es cierto?, y que ha tenido un desarrollo y un éxito brutal. Cuando vamos a hablar con ellos 2 y con 5 emprendedores más, le hicimos 3 preguntas. Y las preguntas están acá. ¿Okay? La primera es,
En el proceso, en el camino de partir de ser una empresa chiquitita, early stage, donde conseguiste plata de los friends and family and fans, se quitó hace tiempo la palabra fools, a que cueste $1.000 millones, bueno, ¿obtuviste algún financiamiento bancario? Y las respuestas fueron bastante claras. No, nunca nos financiamos con crédito, siempre fue con equity, inversión, venture capital. 2, nunca fue una alternativa real. Era imposible. De hecho, a veces muchas startups para abrir cuenta corriente en un banco es un tema. 3, el único crédito técnicamente que hemos tomado son las notas convertibles, las convertible notes, que es una forma de invertir en definitiva. Sí, es un préstamo pasivo, pero en definitiva una forma de invertir. Por tanto, la respuesta es tajante, no. Ok, las marcas, segunda pregunta, los derechos de autor y otros activos, otros derechos de propiedad intelectual, ¿los tienes contabilizados? Debería chequear con el controller, pero 99,9% seguro que están solamente a costo si es que los tenemos. Radical. Si no tenemos estos activos bien contabilizados en las empresas, difícil va a ser, ¿no es cierto?, que las empresas y las instituciones financieras puedan también otorgar o considerarlos como colaterales. Nunca he hablado del tema de valor de mercado. Otra respuesta. Estamos intentando ordenar el tema y para eso recién empezamos a trabajar con Pricewaterhouse. Esas son parte de las respuestas reales también. Tercera, ¿qué proporción de tu valor atribuyes a activo intangible? Y esto es brutal. Esto va en la línea, de nuevo, con lo que decía Marco, con lo que está pasando con esta economía del conocimiento. Es difícil hablar de eso. El único tangible en nuestro caso es la posición de caja. Dice, lo único que tengo como tangible son las monedas y los billetes que tengo en el banco. El resto, dice, dado esto, diría que el resto del valor es todo intangible. Equipo, marcas, plataforma tecnológica, clientes, etc. Para mí, prácticamente el 99%, esta otra startup, de nuestro valor está dado por activos intangibles. Es decir, de estas empresas que valen 1 billón o 3.5 billón, prácticamente el 90% de ese valor fácil está dado por puro activo intangible. Y estamos monetizando eso, lo estamos utilizando en forma apropiada, la respuesta la tendrá que ver cada uno. ¿Cuáles son esos desafíos? Y aquí me alineé bastante con Marco. Estos son los desafíos que fuimos conversando también con los emprendedores, que hablé con el tema de la banca, y son primero el manejo contable, ¿ok? Que realmente los balances no están registrando el valor adecuado de estos activos. 2, la adecuada gestión de estos activos intangibles. ¿Con qué me refiero a esto? Que imagínense que hoy pasa aún, lamentablemente yo imagino que a ninguno de los profesionales que está acá le ha pasado, pero pasa que una marca que hay que renovar se perdió y no se renovó. Que una patente que había que pagar una anualidad en Canadá no se pagó, ¿ok? Que el secreto que yo tenía guardado lo perdí, ¿ok? Hoy día, cuando estamos sujetos y hablando de que esto lo tengamos que otorgar como garantía y tenemos un mal manejo o inapropiado de la actividad, bueno, es un no-brainer de que yo como institución no voy a participar de ese juego. Manejo de las infracciones. ¿De qué me sirve tener una patente si en definitiva me la infringen y no puedo accionar en contra del infractor? O simplemente nunca lo supe. También son temas importantes. Luego me voy al estándar de valorización y método, pero ahí dejo a Fernando, porque sé que Fernando nos va a dar una charla magistral respecto a valorizar este tipo de activos. Algo interesante que fuimos descubriendo es que las patentes en general tienen un conflicto, un problema con la unidad de este activo intangible, la unidad de valor. Es decir, una patente en particular puede tener un determinado valor en conjunto con otros activos intangibles y con un equipo que la maneje. Esa misma patente o tecnología, sin esos activos intangibles o sin el equipo adecuado, su valor puede ser diametralmente distinto. Entonces, acá no es que tengamos un valor per se de una tecnología, depende de cómo la usemos, en qué contexto la tengamos. Falta liquidez, lo mencionó Marco también, del mercado, y regulaciones bancarias de la industria financiera en general, que es lo que está faltando. Con esto estoy terminando, Gabriel, pero simplemente destacar que tal como Marco me enseñó en Singapur, en China, dentro del pequeño research, fue sorprendente lo que encontré. China ha generado una serie de programas de gobierno enfocados a promover el uso de la propiedad intelectual y los activos intangibles como colaterales o garantías para, 1, imagínense, reducir la tasa de interés de los préstamos bancarios. O sea, ni siquiera no vaya a prestar, para reducir. Si tienes propiedad intelectual, te bajo la tasa. Incrementar los fondos prestados a distintas empresas que de cualquier otra forma hubieran sido menores, pero gracias a la propiedad intelectual lo incremento. Y esto ha llevado que solamente en un año, más de 4 billions, ¿se acuerdan de LAVCA? Que eran 6.8 lo que se ha invertido en Venture Capital, 4 billions
fueron prestados a varias empresas, miles, dice el research, en una provincia de China, basado en colaterales de patente. Realmente acá hay una oportunidad gigante y ojalá que OMPI, gracias a todos los policymakers, puedan ir caminando en esa dirección. Este es simplemente un quote que creo que resume muy bien, que en definitiva lo que dice es que la única forma que esto pase es la unión coordinada y mancomunada, el esfuerzo de todas las partes, tanto policymakers como industria bancaria, industria financiera y todo tipo de prestadores de servicios. Así que, sin más, espero haberles dejado algo de información concreta. Lamentablemente las noticias no son tan buenas como esperamos, pero muchas gracias y ahora continuamos con Fernando. Muchas gracias, Alan. Una maravilla. Y nos ha demostrado cuánto tenemos que trabajar con ideas muy interesantes que ha compartido con nosotros. Fernando tiene una trayectoria profesional muy interesante. Ha fundado la compañía Compass Branding y Compass Porter Novelli, que son compañías que hacen evaluación de marcas y ayudan a los empresarios a definir la estrategia para desarrollar el valor de sus marcas. Fernando ha estudiado Business Strategy Program de Columbia University, MBA de Temple University en Filadelfia. Es un economista de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ha presentado muchos cursos y escrito más de 30 artículos. Y lo que es especialmente interesante para nosotros, que muestra la competencia de Fernando en el tema, es que hace 20 años es autor del estudio de las marcas más valiosas de Colombia, que es publicado por acá, y con categorías de servicios, productos, brand portfolios. Y en 2021 ha publicado un estudio similar en las marcas de los teams, de los equipos de fútbol de Colombia. Y para los que no saben, ya ha terminado Brasil 4-1 Corea. Entonces, Fernando, con mucho gusto vamos a oírte. Aló. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, de verdad que es un honor que me hayan invitado para este panel, porque yo sé que estoy con la élite de la propiedad intelectual y lo que les voy a compartir aquí pues es porque trabajamos muy en llave con abogados todo el tiempo, con ustedes, con personas como ustedes que protegen permanentemente la propiedad intelectual. Y quiero comenzar a hacer alusión a algo que encontré en las normas internacionales de información financiera, las NIF. Dice que los activos intangibles surgen de derechos contractuales. La verdad es que si uno lee con cuidado la norma 38 de las NIF, llega a la conclusión que sin un soporte jurídico los activos intangibles realmente no existen. Y lo otro que uno encuentra es que dice que en cuanto a valoración de los activos intangibles, que para poderlos valorar tiene que ser probable que los beneficios económicos fluyan a una entidad e inclusive menciona específicamente el método descontando los flujos de efectivo futuros estimados del activo. Hay un libro que se llama Capitalism Without Capital, el cual hace una caracterización muy interesante de las diferencias entre los activos tangibles y los intangibles. Vamos a saltar esta gráfica que repite lo que nos han dicho ya de la importancia que ha cogido a lo largo de los años la inversión en activos intangibles, aunque vale la pena mencionar que los autores se sorprenden del hecho de que las cuentas nacionales no tienen, no registran esa inversión en intangibles. Pero repito, lo más interesante es los autores detectan o definen las diferencias de los activos intangibles con 3 S's. Y vamos a mirar una por una. Las de la izquierda son
ventajas y las de la derecha desventajas. Empecemos por las ventajas. Scalability, escalabilidad. Lo que nos dicen los autores es que una de las características de los activos tangibles es que cuando llegan a su capacidad, si uno quiere seguir creciendo, tiene que comprar, expandir la fábrica, comprar más terrenos, lo cual no ocurre con los activos intangibles. TikTok el año pasado se descargó 365 millones de veces y no hay límite. Synergies, las sinergias. Tú ya hablaste de las sinergias que hay entre los activos intangibles, es muy importante, lo cual es único para los activos intangibles. Y, por ejemplo, el programa de lealtad de Advantage, que tiene alianzas con 15 aerolíneas, 100 millones de afiliados y produce 6.000 millones de dólares con un margen superior al 50%. Veamos las desventajas, y esto tiene que ver en parte por qué las entidades financieras son reacias a financiar utilizando como colateral los activos intangibles. El primero es spillovers, que es, spillover significa cuando un líquido se derrama de un recipiente, y los autores a lo que se refieren es que un activo tangible es fácil proteger que intrusos lo utilicen a través de cerrojos electrónicos, pero lo mismo no ocurre con los activos intangibles, y el caso que ya se ha mencionado varias veces del iPhone, el diseño del iPhone, pese a las patentes, al secreto industrial, a todo tipo de protecciones, hoy en día el diseño ha sido copiado por todo tipo de competidores como los que estoy mostrando ahí. Y el último es sunkness, es un término de economistas que dice sunk cost, o sea, valor de salvamento. Cuando uno después de un tiempo quiere vender una propiedad, un terreno, una oficina, siempre hay un mercado secundario, siempre hay alguien interesado en darle un uso diferente. Y por eso los bienes inmuebles son tan populares dentro de los bancos, y el término de hipoteca pues es fundamental. Lo mismo no ocurre con los activos intangibles. Este es un caso simpático de Lehman Brothers, que se quebró, y dentro de la bancarrota el liquidador pudo utilizar todos los bienes tangibles, las oficinas, las inversiones financieras para pagar parte de las deudas, pero los activos intangibles se desplomaron de valor. Y es simpática esta foto porque es el aviso de Lehman Brothers en el edificio que se remató en Christie's por $65,000. Los ejemplos de intangibles son innumerables, ustedes los conocen mejor que nadie, pero yo muestro este listado simplemente para comentarles que gran parte del trabajo que nosotros hacemos en valoración de marcas y activos intangibles, y utilizo la referencia de marcas porque es el activo intangible más estudiado, todo el tiempo estamos descubriendo nuevos activos intangibles. Y hay una anécdota, nos contrató hace un tiempo una siderúrgica y descubrimos un activo intangible que se llama posición de chatarra. La posición de chatarra es un proceso que desarrollan las siderúrgicas para hacerse a un insumo muy importante que es la chatarra. Y lo identificamos, lo analizamos, lo explicamos y lo valoramos, y sirvió en una transacción para amortizar ese activo intangible y reducir los impuestos a pagar. Fíjense que no incluí goodwill, y la razón por la cual no incluí goodwill es por esta, que es una cita del columnista Sean Peter en The Economist. Cuando se trata de conceptos con nombres inapropiados, goodwill está entre los primeros de la lista.
¿Qué es el goodwill? Dice el columnista, representa la diferencia entre el precio que se pagó por adquirir una empresa y su valor en libros. Pues lo que ocurre, mi interpretación es que el goodwill fue un nombre conveniente que nos inventamos para describir algo que realmente no sabíamos qué era. Pero en realidad la prima que se paga por una empresa es un conjunto de activos intangibles y nuestro reto es identificarlos, caracterizarlos y valorarlos. Por cuestiones de tiempo, solamente les digo que identificamos 9 empresas y miramos el valor de mercado y en los estados financieros encontramos que si uno mira los activos tangibles que están reflejados, planta, propiedad, equipo y capital de trabajo, si uno se los resta, encuentra lo siguiente, que las 5 empresas de arriba tienen el porcentaje de los activos intangibles es superior al 90%, mientras en las de abajo pasa de 63% en el caso de Shell y Mercedes hasta 21% en el gran conglomerado General Electric. Y algo que nosotros tenemos que hacer es predicar el valor de los activos intangibles y les voy a compartir un video muy corto, dura 2 minutos, sobre las 100 marcas más valiosas. Es de Interbrand, que son uno de los líderes en valoración de marcas. Ahora, ¿cómo se valoran esas marcas? Y Interbrand, que ya les mencioné, son los líderes, los pioneros en la valoración de marcas. Voy a resumir cómo es el método de Interbrand, que es el que nosotros utilizamos para valorar marcas y todos los activos intangibles, adaptando la metodología. Y el primer punto es el valor y Marco mencionaba esto, que hay muchas diferencias en valoraciones de marca, pero eso obedece también al hecho de que depende de los supuestos que uno utilice y los intereses. Si yo quiero utilizar la marca como un escudo fiscal, entonces quiero que tenga una vida útil finita para poderla amortizar. Si quiero venderla, pues quiero un valor más alto, etc.
Y hay tres esquemas, tres enfoques para valorar marcas y me voy a concentrar el de contribución económica porque es el más preciso. Y el paso a paso es el siguiente. Primero, la pregunta que siempre hacemos a nuestros clientes, ¿está protegida la marca? ¿Están protegidos los activos intangibles? Es una condición necesaria. Y luego un análisis financiero, que es un flujo de caja descontado, como se mencionaba en las normas NIF, el papel de la marca, que es el rol que juega la marca dentro de los intangibles, y en tercer lugar, la fortaleza de la marca, que es el perfil de riesgo de la marca. El flujo de caja es muy sencillo, uno puede estimar una proyección de flujo de caja de una empresa y repito, como los activos tangibles están registrados en los estados financieros, yo sé cuál es el costo de oportunidad de cada empresa, de cada sector, lo multiplico por el valor de los activos tangibles y eso es lo que contribuye en lo que está en gris abajo. Por lo tanto, la diferencia de lo de arriba corresponde a activos intangibles. Ese es el primer paso. ¿Y cómo se hace? Mirando los impulsores del negocio, multiplicando los impulsores del negocio por los business drivers, por la dependencia sobre la marca. Este es un ejemplo real de una cadena de droguerías que hicimos y a través de encuestas los clientes nos dijeron que había 6 impulsores importantes con esa importancia relativa y me voy a referir a la dependencia solamente de los 2 primeros. La publicidad tiene una dependencia en la marca del 100%. En cambio, el precio, en la medida que un cliente tome la decisión basada exclusivamente en el precio, pues no le va a importar la marca. Y ese es el análisis que uno hace y el resultado en este caso fue que el papel de la marca pesa 40% dentro de los intangibles. Y el perfil de riesgo de la fortaleza de marca lo medimos mirando el liderazgo, el cubrimiento geográfico, la protección legal y la reputación. Y este es otro ejemplo concreto de que se calificó a través de una investigación de mercado profunda, la reputación media, liderazgo alta, cubrimiento geográfico muy alto. Y eso, ¿en qué se traduce? En que se ajusta la tasa de descuento en la medida en que la fortaleza de marca sea mayor, el ajuste es menor, se descuenta a una tasa menor. En este caso pasó el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, pasó de 15% a 18%. Si la fortaleza de marca hubiera sido 50/100, seguramente se habría duplicado la tasa de descuento. Y esto es el resumen, súper resumido, de una valoración de marca en un Excel que tiene muchas pestañas, pero este es el resumen. Y lo que uno ve arriba es los ingresos menos los egresos, menos los impuestos, y da un flujo de caja general de la empresa relacionada con su actividad normal, quitando maquilas, por ejemplo, por supuesto. Y repito, como nosotros sabemos cuál es el valor de los activos tangibles porque está en los estados financieros, le aplicamos el WACC, el Weighted Average Cost of Capital de esa empresa y nos da lo que llamamos el cargo de capital. Ese cargo de capital se resta a la línea E del flujo de caja de la empresa y por diferencia el resto tiene que venir de los activos intangibles. Y luego aplicamos ese 40% que les mostré que se calcula con base en los impulsores del negocio y lo descontraemos a valor presente y nos da ese valor. Observen ustedes en la última línea a la derecha hay una perpetuidad. Esto es muy importante, sobre todo en el siguiente slide les voy a explicar por qué. Porque aquí estamos suponiendo que la marca tiene una vida indefinida. ¿Ok? Entonces, la perpetuidad es una fórmula financiera que permite calcular ese futuro indefinido de la marca. Pero han llegado clientes y nos dicen, yo necesito amortizar la marca en el negocio que acabo de adquirir. Y las normas NIF dicen lo siguiente, un activo intangible con vida útil finita puede amortizarse.
Si tiene una vida indefinida, no se puede amortizar, pero hay que hacer una prueba de deterioro, una prueba de impairment todos los años. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, pero sin perpetuidad, como las marcas, los registros de marcas en Colombia tienen 10 años de duración. Entonces, suponemos ante las autoridades fiscales que la marca va a 10 años y de esta manera se puede amortizar. Obviamente el valor va a ser menor. Para las regalías es el mismo ejercicio, cuánto aporta año a año la marca, y ahí calculamos cuánto puede uno cobrar para licenciar una marca. El caso de Juan Valdez es muy interesante porque la marca Juan Valdez fue licenciada por parte de la Federación de Cafeteros a una empresa que se llama Procafecol. Entonces uno puede ver el histórico de las regalías que ha pagado Procafecol a la Federación de Cafeteros, y uno fácilmente puede proyectar eso, traerlo a valor presente, y ahí va a encontrar el valor de Juan Valdez, que de hecho lo tenemos incluido en nuestro estudio con esta metodología. Y valorar una patente es exactamente lo mismo, pero en Colombia una patente dura 20 años, entonces obviamente aquí hay un flujo de caja negativo al inicio por los desarrollos y todo. Pero hay algo bien interesante, y ¿de dónde diablos saca uno el 60%, que es el papel de la patente dentro del flujo de caja de los intangibles? Pues el ejemplo que me gusta usar es Viagra. Viagra es un producto súper conocido, pero perdió su patente, y apenas la perdió, los ingresos se desplomaron. La competencia pues entró y empezó a quitarle mercado, tuvieron que bajar precios. Pero este es el histórico de los ingresos de Viagra. Entonces, si uno coge la parte de arriba antes de que se desplomara, apenas la patente dejó de existir, esos son los ingresos que corresponden a la patente. El resto es marca y seguramente otros activos intangibles. Pero de ahí, en este tipo de análisis, es lo que uno utiliza para averiguar cuál es el papel de la patente. Y voy a terminar simplemente con una reflexión, que es lo que nosotros creo, señores, que debemos predicar ante las entidades regulatorias y las entidades financieras, y es: las marcas son mucho más que el registro de un signo distintivo, una razón social, un símbolo, un nombre. Sirven como diferenciadores claves que garantizan ingresos futuros a través de la lealtad de los clientes y derechos exclusivos. Y la mayoría de los consultores a nivel mundial dicen que las marcas tienen el poder de cambiar el mundo. Y por eso quiero terminar con otro video sobre una historia muy interesante de una de las marcas más valiosas que vimos, dura solamente, que es Chanel. Once upon a time there lived a little girl who hid her humble. Érase una vez una niña que vivió de una forma humilde toda su vida y quiso perfeccionar su propia leyenda. Érase una vez que Gabrielle Chanel nació bajo el signo de Leo, de trabajadores simples que a los 32 años ya habían fallecido. Érase una vez un padre que abandonó a sus 3 hijos y mandó a sus 3 hijas a un orfanato. A los 12 años, Gabriel nunca lo volvería a ver. Luego de esto, pretendió que simplemente se había ido y había hecho su camino en Estados Unidos. Érase una vez un orfanato bajo una iglesia donde Gabriel invirtió 7 años de su vida. El imperio romanesco de este mundo inspiró su mundo de inspiración, mientras la opulencia de los religiosos y objetos ceremoniales hablaron sobre su fascinación con el estilo barroco, colores dorados y gemas. Érase una vez una hermosa niña que invirtió sus noches tejiendo y en las noches cantando en los cabarets en frente de los clubes de hombres del ejército. Se le llamaba a Coco y preguntaban y decían quién era Coco que está cantando en el cabaret, y ella le gustaba porque pretendía que ese era el nombre que le había dado su padre. Érase una vez una niña que le encantaba montar a caballo
Se vestía como nadie más, tomando su inspiración de las inspiraciones y la ropa masculina, invitando nuevos tipos de sombreros que incluían plumas y pájaros para tener un simbolismo simple. Y luego, las más altas personas de la sociedad la siguieron. Una vez donde hubo un gran amor, un inglés rico que cultivó sus sueños y fue el hombre de sus sueños. Este hombre le ayudó a Coco a volverse en Chanel y decidió abrir sus primeras boutiques en París, Dury y en Paris. Ella deseaba caminar para ganar su libertad. Érase una vez que la revolución ocurrió donde en un símbolo de genialidad ella transformó la moda femenina, cortó la extensión, apretó la cintura, ajustó los corsets, cambió el cabello. Chanel cerró una era y entró un nuevo ciclo de modas. Érase una vez que el 31 se volvió un símbolo y Chanel abrió su nueva casa en París. Una pequeña campesina se había vuelto la reina de París. Antes de liberar a las mujeres, ella misma se había liberado. Érase una vez una historia de amor que terminó de repente. Bourg-Capelle murió en un accidente automovilístico. Por primera y última vez se vio a Coco Chanel llorar. O muero de igual manera o termino para iniciar lo que iniciamos juntos. Ella es Coco Chanel. Muchas gracias, Fernando. Una ponencia interesantísima y creo que todos tenemos mucho que aprender todavía sobre evaluación. Claro que al final esto nos muestra que antes de más nada las marcas tienen una conexión muy emocional y nada puede ser más valioso que esto. Estoy viendo aquí en la primera filera 3 expresidentes de ASIPI. Y les pregunto si uno quiere hacer una pregunta. Tenemos todavía tiempo para una pregunta. Y doy preferencia a los expresidentes. Martín Michaus, por favor. Muchas gracias y por tan ilustrativa y educativa presentación. En este análisis, ¿cómo contemplan la posibilidad de someter a este esquema de evaluación o sería otro tema los nombres de dominio? ¿Podrían evaluarse bajo esta estructura? ¿Podrían ser fuente de un financiamiento o escapa a este análisis? Alan, Jari, empiecen. Si el tema de evaluación presenta complejidades grandes, el de los nombres de dominio presenta aún más, porque desde la óptica de la propiedad intelectual, pues no es una categoría independiente, pero sabemos todos que tiene un rol muy alto. Si tomamos el ejemplo de American Airlines, cuando American Airlines tuvo este acceso a crédito de $1.000 millones recientemente, dentro de los bienes que se utilizaron como garantía estaban las marcas y otros identificadores, incluyendo nombres de dominio. Por lo tanto, creo que hace parte de esa referencia que antes hacíamos, donde se toma un todo, pero creo que es difícil entrar a la valoración individual. Yo pensaría que muchas de las reglas que Fernando nos mostró, que empezaban por una pregunta, ¿está protegido? Creo que tendrían dificultad de respuesta desde la categoría de propiedad intelectual en dar una pregunta y esa era la condición de las etapas siguientes. Si yo puedo intentar complementar, creo que hay una gran diferencia entre las marcas y los nombres de dominio, porque cuando estamos hablando de marcas estamos hablando seguramente de un derecho de propiedad, pero lo que pasa con los nombres de dominio es que son adjuntos, son complementares a una marca, porque la propiedad viene de la marca. Entonces solamente podríamos hablar de una categoría autónoma, isolada, de evaluación de nombres de dominio con relación a los nombres de dominio formados por términos genéricos, que no tienen una propiedad predefinida, porque el nombre de dominio chanel.com no vale nada si uno no tiene la marca chanel.com. Entonces creo que los retos son mucho mayores, como Marco ha dicho, cuando tratamos de nombres de dominio. Por seguro que hay un valor, pero para organizar esto es un tema mucho más desafiante, ¿no? Muy bien, la charla es maravillosa. Queríamos continuar más una hora. Por favor, señoras y señores, para el próximo año
Pidan a los organizadores que dediquen más tiempo al tema de evaluación, pero tenemos que terminar, si no el próximo taller va a empezar muy atrasado. Agradezco nuevamente a los palestrantes de hoy. Ha sido un honor estar aquí con ustedes y hasta la próxima vez. Vamos a dar inicio en un momento, no va a haber break, no va a haber un espacio para el café. Tomaremos las fotografías y arrancaremos con el siguiente panel.